Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos y preparadísimos porque hoy tenemos un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos hacen explotar la cabeza y nos dejan con ganas de saber más. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, escucharon bien. Hoy vamos a destapar algunos secretos, a analizar algunas situaciones y por supuesto, a especular un poquito porque, admitámoslo, nos encanta. Y es que últimamente las redes sociales, los medios de comunicación y en general, todo el mundo está hablando de celos. Sí, al parecer hay celos en el aire y el principal sospechoso es Kerem Bürsin. Antes de que entremos en detalles jugosísimos, quiero recordarles rapidísimo que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a este canal, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias y mucho entretenimiento. Así no se pierden nada de nada. Y si ya son parte de esta familia chismosa, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. ¿Qué está pasando exactamente con Hande y Kerem? Bueno, para empezar, recordemos que esta pareja, que nos robó el corazón en la exitosísima serie Senkalkam, que para nosotros, los de habla hispana, es Love is in the Air, nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en que a veces, la ficción puede superar la realidad. Su química en pantalla era innegable y por supuesto, cuando confirmaron su relación fuera de las cámaras, el fandom explotó de alegría. Era la confirmación de que Eda y Serkan vivían fuera de la pantalla, un sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Y aunque al principio todo parecía miel sobre hojuelas, últimamente hemos visto algunas señales que nos hacen pensar que no todo es color de rosa. Rumores de ruptura, distanciamientos, proyectos separados, y ahora celos. La pregunta es, ¿estamos ante el principio del fin de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco? La pregunta del millón es, ¿de dónde vienen estos celos? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, pero vamos a intentar desentrañarla. Y para hacerlo debemos analizar el contexto, las carreras individuales y, por supuesto, las interacciones públicas de ambos. Porque mis chismosos, en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece y cada movimiento, cada like, cada comentario, puede ser una pista o una cortina de humo. Para empezar, Hande Erçel es una de las actrices turcas más exitosas y cotizadas del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Y como es lógico, esto significa que está constantemente rodeada de atención, tanto profesional como personal. Está trabajando en nuevos proyectos, colaborando con marcas importantes, asistiendo a eventos exclusivos, su agenda está a tope. Y claro, esto implica interactuar con otras personas, hombres y mujeres, dentro del ámbito laboral. Hande se ha convertido en un ícono de estilo, una figura aspiracional y una embajadora de la cultura turca a nivel global. Su Instagram está repleto de colaboraciones con marcas de lujo, portadas de revistas internacionales y, en general, una vida llena de glamour y reconocimiento. Aquí es donde, según algunos rumores, empiezan los problemas. Al parecer, Kerem Bürsin no estaría llevando muy bien el hecho de que Hande esté rodeada de otros hombres, especialmente de aquellos que también son figuras públicas y que en algunos casos podrían ser considerados competencia. Kerem, si bien también goza de un gran éxito, quizás no tiene el mismo alcance global que Hande, lo que podría generar cierta inseguridad. Él ha sido muy vocal sobre sus proyectos, sus ambiciones y su deseo de incursionar en el mercado estadounidense, pero quizás el éxito arrollador de Hande ha puesto una sombra sobre sus propios logros. Uno de los nombres que más ha sonado en este sentido es el de... Atención, redoble de tambores. Burak Deniz. Sí, el mismísimo Burak Deniz, el guapísimo actor con el que Hande protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz, que para nosotros es algo así como el amor no entiende de palabras. Burak Deniz es conocido por su talento, su atractivo y su carisma, lo que lo convierte en una figura muy popular entre el público femenino. Recordemos que Hande y Burak ya trabajaron juntos y que su química en pantalla fue también muy bien recibida por el público. Y aunque en ese momento no hubo rumores de romance, ahora, con Hande soltera, o al menos, eso es lo que se rumorea, algunos medios y fans han empezado a especular sobre la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad entre ellos.
La chispa entre Ande y Burak era innegable y muchos fans recuerdan con cariño o su serie juntos. El reencuentro de estos dos talentos ha desatado una ola de especulaciones y fantasías entre sus seguidores. Y obviamente esto no le habría hecho ninguna gracia a Kerem. De hecho, algunos testigos aseguran que durante algunos eventos públicos, donde coincidieron Ande, Kerem y Burak, se pudo sentir una tensión palpable en el ambiente. Miradas tensas, conversaciones incómodas y en general, una atmósfera bastante cargada. Imagínense la escena, los tres juntos, sonrisas forzadas, una tensión que se corta con un cuchillo y los flashes de los paparazzi capturando cada detalle. Un verdadero culebrón turco. Pero ojo, no todo es culpa de Burak. También se ha rumorado que Kerem no estaría muy contento con las interacciones de Ande con otros compañeros de trabajo en sus nuevos proyectos. Fotografías, entrevistas, eventos promocionales, todo esto estaría generando una cierta inseguridad en Kerem, que se traduciría en celos. Cada vez que Ande comparte una foto con un nuevo galán en sus redes sociales, los fans de Kerem enloquecen, inundando los comentarios con preguntas sobre su relación y acusaciones de infidelidad. La presión de las redes sociales es enorme y puede afectar negativamente cualquier relación, especialmente una tan expuesta como la de Ande y Kerem. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues como siempre es difícil saberlo con certeza. Recordemos que la vida de las celebridades está llena de rumores y especulaciones, y que muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación no es más que una versión distorsionada de la realidad. Los paparazzi acechan a cada momento, los medios de comunicación exageran las noticias y los fans interpretan cada gesto como una señal. Es un juego peligroso en el que la verdad a menudo se pierde en el camino. Sin embargo, hay algunos indicios que nos hacen pensar que efectivamente podría haber algo de verdad en estos rumores. Por ejemplo, la falta de fotos juntos en redes sociales, la ausencia de declaraciones públicas de amor y apoyo mutuo, y el hecho de que cada uno esté enfocado en sus propios proyectos sin involucrar al otro. Todo esto podría ser interpretado como una señal de que la relación no está pasando por su mejor momento. Antes, sus redes sociales eran un testimonio de su amor, con fotos románticas, mensajes cariñosos y demostraciones públicas de afecto. Ahora, el silencio es ensordecedor. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Y es posible que con el tiempo hayan descubierto que no son tan compatibles como pensaban. O quizás simplemente la presión mediática y las exigencias de la fama hayan terminado por desgastar la relación. El cuento de hadas que todos creíamos se ha ido desvaneciendo, dejando al descubierto las dificultades y los desafíos de una relación real, expuesta al escrutinio público. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación entre Ande y Kerem es un tema que está dando mucho de qué hablar. Y como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizarlo a fondo. Hemos explorado los rumores, analizado las señales y considerado las posibles causas de esta crisis. Ahora, solo queda esperar y ver qué depara el futuro para esta pareja. Ahora bien, ¿qué opino yo personalmente de todo esto? Bueno, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentir celos. Es una emoción natural que surge cuando sentimos que algo que valoramos está en peligro. El problema es cuando los celos se vuelven obsesivos y destructivos, y empiezan a afectar negativamente la relación. Los celos pueden ser una señal de inseguridad, falta de confianza o miedo a perder a la persona amada. Es importante reconocerlos, aceptarlos y buscar formas saludables de gestionarlos. En el caso de Ande y Kerem, creo que es posible que los celos de Kerem, si es que existen, estén relacionados con una cierta inseguridad personal y con el miedo a perder a Ande. Y esto es comprensible, teniendo en cuenta que Ande es una mujer increíblemente atractiva, exitosa y admirada por muchos. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser factores que contribuyen a la inseguridad y los celos en una relación. Sin embargo, creo que Kerem debería confiar más en sí mismo y en el amor de Ande. Y Ande, por su parte, debería ser comprensiva y tratar de tranquilizar a Kerem, demostrándole que su relación es sólida y que no tiene motivos para preocuparse. La comunicación abierta y honesta es fundamental para superar los celos y fortalecer la relación. Al final, la clave para superar los celos es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Si Ande y Kerem son capaces de trabajar en estos aspectos, creo que tienen una buena oportunidad de salvar su relación.
Pero si los celos se apoderan de ellos, es posible que la historia de amor que tanto nos enamoró termine en tragedia. La historia de Eda y Serkan podría tener un final amargo, una lección sobre las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay celos entre Hande y Kerem? ¿Piensan que su relación está en peligro? ¿Creen que Burak Deniz es el verdadero culpable de esta crisis? ¿O piensan que simplemente es una etapa difícil que pueden superar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen otra perspectiva o si tienen algún chismecito extra que compartir. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una especulación basada en rumores y en lo que vemos en los medios de comunicación. La verdad verdadera solo la saben ellos dos. Nosotros solo somos espectadores de este drama, pero eso no significa que no podamos disfrutar del chisme y expresar nuestras opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem está celoso? ¿Piensan que Hande y Kerem seguirán juntos? Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, noticias y mucho entretenimiento. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, el chisme es el alimento del alma, pero siempre con respeto y un toque de humor. Hasta la próxima, mis chismosos.